Sean bienvenidos al proyecto COVID-19 Manejo de Gráficas para comprender fenómenos a cargo de los alumnos del Centro de Estudios de Bachillerato 5.2 José Vasconcelos. Integrantes: Jordana Sánchez, Airan Verdugo, Óscar Hernández y Javier Ruiz, del grupo 601 a cargo de los profesores Teresita Oñate y Fernando Erubey. Introducción. En el presente trabajo abordaremos el tema del COVID-19 en los diferentes países alrededor del mundo, al igual que en México. Asimismo, veremos el impacto que ha causado esta terrible enfermedad mediante la aplicación de nuestros conocimientos en la realización de gráficos para comprender y llegar a un análisis sobre los datos obtenidos. La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provocan eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Actualmente, la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. Las pandemias como la que vivimos en la actualidad generan la necesidad de predecir su curso. Es así que para poder estimar o cuantificar los números sobre el impacto de la enfermedad, son necesarios los modelos matemáticos y la estadística, es decir, las representaciones de la realidad que capturan los rasgos importantes de la epidemia y que necesitan datos e información con la cual alimentarlos para entonces poder ser usados como herramientas de predicción. Un importante componente es la incertidumbre en sus estimaciones y predicciones, misma que debe ser considerada. COVID-19, tablas y gráficas de países: Rumania, Nueva Zelanda, Indonesia y Etiopía. COVID-19, tabla de casos diarios de Rumania del 26 de febrero al 10 de junio. Los casos diarios pertenecen a una frecuencia absoluta y son variables cuantitativas discretas, porque las personas infectadas son números enteros. En esta gráfica de barras podemos observar que el primer caso se dio el 26 de febrero del 2020, y así en los próximos 14 días tuvo un crecimiento exponencial, llegando a su punto más alto el 11 de abril. ¿Qué nos dice esto? Que en un principio no se estaban haciendo las pruebas ni los diagnósticos correspondientes, que el personal de salud no estaba listo para diagnosticar esta enfermedad. También podemos ver que se asimila a una gráfica de distribución normal, debido a que llega a tener un pico, en este caso el 11 de abril, y después tiende a disminuir, como si fuera una campana. Tabla de casos acumulados del COVID-19 en el país de Rumania del 26 de febrero al 10 de junio. Los datos son frecuencia absoluta acumulada, debido a que se van sumando las frecuencias absolutas, en este caso los casos diarios, y de igual manera son variables cuantitativas discretas. Como podemos ver en esta gráfica lineal, vemos cómo el país y la gente comenzó a aceptar la enfermedad, y se comenzaron a tomar medidas para el diagnóstico de la enfermedad, por lo que aún así siguieron incrementando nuevos casos confirmados. También podríamos inferir que habían implementado todas las medidas sanitarias para prevenir el contagio, por lo que la cantidad de casos nuevos fue aumentando hasta llegar a un pico máximo de 523 casos en un día, este día el 11 de abril. A partir de este día se siguieron presentando nuevos casos, pero no llegaron a este máximo. Esto casi todo el mes de abril, como el mes donde mayor número de contagiados hubo en el país. Posteriormente empieza a disminuir el número de contagios. Para sacar la razón de cambio promedio vamos a usar la siguiente fórmula. RSP es igual a Fx2 menos Fx1 entre x2 menos x1, donde x van a ser los días de la fecha que queramos saber a partir desde el inicio de la pandemia y Fx los casos acumulados. Como podemos ver, yo saqué 3 puntos en el caso del país de Rumania, donde el primero, del 8 al 14 de marzo, tenemos 19.66 casos diarios. Después vemos un incremento exponencial del 3 al 10 de abril, donde se presentaban 326.285 casos diarios. Y después, en el último punto, del 26 al 31 de mayo, podemos ver que hubo una disminución, con 165.6 casos diarios. COVID-19. Tasa de crecimiento del país de Rumania del día del 26 de febrero del 2020 al 10 de junio del mismo año. La tasa de crecimiento nos indica el crecimiento de la población de infectados con respecto al día anterior. En este polígono de frecuencias podemos observar cómo en un punto los nuevos casos siguen presentándose, pero ya nos han llegado al pico máximo con una tendencia a disminución. lo que nos habla que las medidas sanitarias de este país que tomó fueron adecuadas
y no se ha dejado de implementar medidas para el diagnóstico de la enfermedad y de esta manera aislar a los nuevos casos para evitar contagios como hubo en el mes de abril, que lamentablemente fueron bastantes. Es por eso que se siguen presentando nuevos casos, como podemos ver en la tabla, pero no vuelven a presentarse unos picos tan altos como, ya dije, presentados en el mes de abril. COVID-19 Nueva Zelanda, tabla de casos diarios. El inicio es el 29 de febrero de 2020 y llega al 10 de junio de 2020. En la presente gráfica de casos diarios contra fechas podemos ver que es una gráfica de barras. Inicia el 29 de febrero de 2020. Los demás días podemos ver que no hay un incremento considerable hasta el 14 de marzo, cuando los casos diarios suben a 7. En ese momento las autoridades ponen en cuarentena a todos los extranjeros, además de que ya no se permite la llegada de cruceros. Después de ahí hasta el 24 de marzo podemos ver que hay un incremento considerable de casos. Entonces, Nueva Zelanda empieza a aplicar un plan de 4 niveles para la eliminación total del virus. En estos días apenas se lleva el segundo nivel, que consiste en cancelar las actividades en las que haya aglomeraciones de personas y también dejar en casa a los adultos mayores. El 25 de marzo podemos ver que se da inicio al nivel 4, la cuarentena obligatoria, y se presentan muchos nuevos casos, como vemos, y por tal llegamos al pico de nuestra pandemia, siendo un total de 89 casos confirmados el día 2 de abril de 2020. A partir de ahí, esta estrategia empieza a hacer efecto y hay una disminución notable en los casos, hasta llegar pues casi a lo mínimo. Como vemos en nuestra gráfica, se puede asimilar a una distribución normal, ya que inicia desde un punto mínimo, sube un pico y luego vuelve a decrecer totalmente, formando pues una campana, como es la característica de la distribución normal. COVID-19 Nueva Zelanda, tabla de casos acumulados. La gráfica de casos acumulados contra fechas es una gráfica lineal. El primer pico de la pandemia lo podemos ver el 20 de marzo con un total de 52 casos acumulados. Este es un indicador para que las autoridades de Nueva Zelanda den pues las medidas de prevención necesarias a su población, ya que de aquí se empiezan a incrementar los casos. El segundo pico de la pandemia fue el 23 de marzo, donde Nueva Zelanda llegó a los 102 casos en menos de un mes y aplicó su nivel 3, en el que se establecían estrictos controles de seguridad para vigilar a las personas que salían de casa. Alrededor de 48 horas se aplicó el nivel 4, como ya lo dije, donde se puso en la cuarentena obligatoria a toda la sociedad. Aquí pues solamente se permitía salir a una persona de casa para lo mismo, víveres, medicamentos o ir al hospital. Y aparte se cancelaron todas las actividades esenciales. Fue una cuarentena muy estricta. De aquí podemos ver que hay un incremento constante de casos a comparación del último tramo de nuestra gráfica, donde pues los casos son constantes, no hay un incremento ni un descenso a comparación de las demás fechas. Ahora veremos la razón de cambio promedio. Esta se realizó en base a la gráfica de casos acumulados. En la primera me basé en la parte acelerada de la gráfica del 25 de marzo al 28 de marzo con un total de 82 casos por día. La segunda la saqué en la parte donde disminuyen notablemente los casos por día, del 10 de abril al 18 de abril con 17.3 casos por día. Y la última me basé cuando la gráfica llega a ser una línea horizontal del 1 de junio al 10 de junio con un total de 0 casos por día. Es decir, esto concuerda con el levantamiento del confinamiento en Nueva Zelanda el día 8 de junio. COVID-19 Nueva Zelanda, tabla de tasa de crecimiento. La gráfica de tasa de crecimiento contra fechas es una gráfica de polígono de frecuencias. Como podemos ver, el 20 de marzo los casos empezaron a crecer rápidamente, es decir que en ese momento se disparó la curva con la mayor velocidad en el índice de los contagios. En ese día la tasa de crecimiento fue la más alta registrada con un valor de 3. Como sigue aquí nuestra gráfica, podemos ver que fue en disminución la tasa de crecimiento hasta llegar a los últimos días registrados, donde el día 8 de junio Nueva Zelanda va a cantar victoria, ya que después de 2 semanas no presenta casos activos de coronavirus y pues ya el distanciamiento social no es obligatorio, es decir, ya se está volviendo a la normalidad. COVID-19 Indonesia, tabla de casos diarios.
En nuestra primera gráfica vemos una gráfica de barras donde iniciamos un 2 de junio y al pasar de los días van aumentando los casos, pero estos no aumentan a más de 200 y 400 casos. El mayor pico de nuestra pandemia es el día 13 de mayo con más de 600 casos. Esto debido a que la población de este país ha decidido salir a buscar un sustento económico para sus familias. En esta gráfica puede llegar a ser una distribución normal, ya que inicia con un porcentaje muy bajo y se va elevando hacia un porcentaje alto hasta llegar a un pico. En este caso no ha vuelto a bajar, así que pues no se ha llegado a formar una campana, que es la caracterización de una distribución normal. Datos de casos acumulados. Ahora nos encontramos con una gráfica lineal donde nos damos cuenta que esta pandemia va en aumento. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues vemos que desde el 2 de marzo va aumentando hacia arriba. Esto quiere decir que nuestra pandemia apenas está comenzando a elevarse y el gobierno ha decidido tomar nuevas medidas de prevención en Indonesia, ya que el incremento de contagios se está yendo demasiado alto. Razón de cambio promedio. Tenemos 3 razones de cambio. La primera es de los días del 13 al 25 de marzo con un total de 56.083 casos. Del 10 al 25 de abril con 292 casos. Del 1 al 10 de junio con 819.55 casos. COVID-19 en Indonesia. Tabla de tasa de crecimiento. Nos encontramos con una gráfica de polígonos de frecuencia donde el día 10 de marzo los casos empezaron a crecer muy rápido, es decir, que ese día hubo un disparo en la curva con la mayor rapidez en el índice de contagio. Después nos podemos dar cuenta que nuestra gráfica fue en decreción, es decir, que en los últimos días de los datos recaudados la tasa de crecimiento bajó. A continuación les mostraré las tablas y gráficas de COVID-19 en Etiopía. Tabla de casos diarios. 15 de marzo 2020, 10 de junio 2020. Etiopía. Casos diarios contra fechas. Gráfica de barras. Aún el 13 de mayo del 2020, el gobierno etíope no obligaba al confinamiento, pero sí habían prohibido ciertas actividades. Aún así, los casos siguen aumentando. Esta gráfica, en su momento, cuando se termine la pandemia, se convertirá en una gráfica de distribución normal, debido a que llegará a su pico de casos y comenzará a bajar. Tabla de casos acumulados. 15 de marzo 2020, 10 de junio 2020. Etiopía. Casos acumulados contra fechas. Gráfica lineal. Ya se han registrado más de 2.505 casos de COVID-19. A partir del 17 de abril se comenzaron a cerrar centros educativos, dejando fuera a más de 24 millones de estudiantes. Como podemos notar, estas son las medidas que se tomaron a partir del 17 de abril, si lo ubicamos más o menos en esta parte de aquí en la gráfica, ya que comenzó a tomar fuerza la pandemia y comenzaron a aumentar los casos. Razón de cambio promedio, realizada en base a la gráfica de casos acumulados. Obtuvimos 3 razones de cambio. Del día 22 al 31 de marzo 2020 obtuvimos 1.66 casos por día. El 5 al 23 de abril del 2020, 4.05 casos por día, y del 15 al 27 de mayo, 37 casos por día. Si observamos la razón de cambio entre el 15 al 27 de mayo del 2020, coincide en que cuando era 13 de mayo, el gobierno no obligaba al confinamiento, por lo tanto la gente aún salía y estos casos comenzaron a aumentar a 37 casos por día. Tabla de tasa de crecimiento, 15 de marzo 2020 al 10 de junio 2020. La tasa de crecimiento nos indica el crecimiento de la población de infectados. Etiopía.
Tasa de crecimiento contra fechas, gráfica, polígono de frecuencias. Si nos ubicamos en el pico más alto con una tasa de crecimiento del 9, el día 10 de abril, cuando aún no se cerraban los centros educativos, sino hasta el 17 de abril, como lo dije anteriormente. Entonces podemos notar que los casos fueron creciendo más rápido ese día y después se mantiene a un ritmo. COVID-19, gráficas de México. En esta gráfica de barras podemos observar que cuenta con datos acumulados, debido a que estos se van sumando día con día del 24 de abril al 31 de mayo de 2020. Se refiere a hospitales privados que comparten información de sus pacientes con COVID-19, ya que estos no están obligados a compartirlo puesto son privados, pero aún así se han ido aumentando cada vez más y más para que las estadísticas nacionales sean más exactas. Al principio, solo los hospitales públicos daban información como parte del mismo funcionamiento del sistema de salud. Pero gracias a los hospitales privados, hoy en día las estadísticas en el país son más exactas. COVID-19 México, gráfica de comorbilidades asociadas en defunciones acumuladas, con fecha del 1 de junio de 2020. Como vemos, es una gráfica de barras. En esta podemos ver cómo se han presentado las comorbilidades, donde tenemos que las que más han contribuido a las complicaciones son la hipertensión, diabetes, obesidad, sumándole una cuarta que es el tabaquismo. Es decir, esto hace que la condición del paciente se ponga más crítica y pueda llegar hasta la muerte por el COVID-19. También tenemos que el VIH o SIDA es la que presenta un menor porcentaje en las complicaciones de los pacientes enfermos de COVID-19. A su vez, tenemos que el 74% de las defunciones son de personas con una o más comorbilidades y tan solo el 26% de personas son personas que no tienen ningún factor de riesgo o comorbilidad. En total, hasta el momento tenemos en México 10.167 defunciones. Asimismo, podemos ver que en la gráfica se utilizan variables cuantitativas continuas y datos de frecuencia acumulada, ya que se toman en cuenta las comorbilidades asociadas a las defunciones acumuladas de una tabla de datos agrupados. COVID-19 México. Gráfica de índice de positividad por condición de caso por semana epidemiológica, con fecha del 25 de mayo de 2020. Como vemos, es una gráfica de ojiva y aquí podemos observar cómo se diferencian la positividad de los casos en función del estadio clínico que presentaban cuando llegaron a demandar la atención médica. En la semana 19, 20 y 21, los canales de positividad prácticamente se han mantenido estables, pero hemos visto una reducción en la semana 20 y 21 en el porcentaje de los pacientes que se hospitalizan y que están intubados es menor al de los hospitalizados graves. Asimismo, el corte total acumulado hasta el momento está cerca del 40% evidenciado de la positividad general. Y como podemos ver en la presente gráfica, se utilizan variables cuantitativas discretas y datos de frecuencia acumulada, ya que se presenta el índice de la positividad en casos de diferente grado de hospitalidad, de acuerdo al transcurrir las semanas de una tabla de datos no agrupados. Aquí tenemos una gráfica de barras con COVID-19 en México, casos confirmados acumulados por entidad federativa de residencia. En color naranja tenemos a los estados con más de 3.000 casos positivos. A estos se les agrega Sinaloa y Puebla, que han sido los nuevos estados que se suman a más de 3.000 casos. Por debajo de los 3.000 casos tenemos a los estados en rojo y color naranja. Esto ya depende de cada estado si quiere seguir sumando o quiere disminuir sus contagios. Deben de acatar las órdenes para permanecer así y no haya un incremento de casos. Casos acumulados por edad y sexo en México. Gráfica histograma y gráfica pastel. En esta gráfica podemos observar que los datos que se muestran pertenecen a una variable cuantitativa discreta debido a ser un número entero, las personas que se contagian en cierto rango de edad, y los datos que se manejan son frecuencias absolutas acumuladas, ya que se suman los casos del día anterior con los del día actual. Otra característica que tenemos es una variable cualitativa nominal, o sea, el sexo de las personas.
En la gráfica de pastel podemos notar que los hombres son mayormente infectados por un 56%, debido a que ellos se exponen más a salir a trabajar. Este porcentaje se ha mantenido desde un inicio de la pandemia. Otro punto que podemos rescatar es una concentración de edad entre los 30 y 45 años. Entonces, las personas entre ese rango de edad son más vulnerables a infectarse de COVID-19. Tenemos una mediana de 45 años entre el total de casos confirmados acumulados de 93.435 casos. Como conclusión, el COVID-19 se ha convertido en una pandemia que se extiende a lo largo del mundo, que sin duda alguna ha sido un hecho muy desfavorable que ha costado un gran número de vidas y ha revolucionado a la sociedad, de manera que el contacto humano es lo más peligroso hoy en día. México ocupa el 7º puesto a nivel mundial en el número de nuevos casos y 3er nivel en las últimas defunciones según la OMS. Lamentablemente, los casos de infectados siguen aumentando y con ello las defunciones. Esto trae graves consecuencias a corto y largo plazo. Mexicanos, nuestro deber es acatar todas las indicaciones por medio de las autoridades y tomar las precauciones posibles. El COVID-19 está causando un gran estrago en la economía de los países, pero a su vez, indirectamente, el medio ambiente se ha beneficiado. La estadística juega un papel muy importante en esta pandemia. La recolección de datos y organizarlos en tablas y gráficos facilitan el entendimiento de esta, así como ver posibles comportamientos que puede tomar, ya sean brotes explosivos, el momento en que puede llegar a su punto máximo de contagios, la rapidez en que esto ocurre. Estas estadísticas permiten ver acciones que se pueden tomar para reducir o mantener los contagios y así no sigan creciendo. Fuentes de consulta.